Entonces continuamos estudiando la epístola a los Hebreos. Estamos en un capítulo más conocido por la comunidad cristiana, ¿verdad? Un capítulo bien citado, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Y cada vez que hablamos del capítulo 11 es conocido como la galería de la fe, ¿verdad? Cuando empecemos a enumerar o cuando leemos este capítulo de una manera superficial o a la ligera, aparentemente nos da la impresión de que está hablando del éxito de hombres y mujeres que confiaron en Dios, ¿verdad? Más bien una fe de victoria, de logros, ¿verdad? Y si lo mantenemos así a la ligera, quizás tuviera que existir un museo, ¿verdad? Donde existieran las estatuas o monumentos de estos hombres, ¿verdad? Como para una manera de no solamente de recordarlo, sino de venerar, ¿verdad?, lo que ellos hicieron. Pero lo interesante es que lo que el autor de Hebreos está tratando de decir, lejos de exaltar la vida de estos hombres y mujeres, Hebreos está tratando de explicarle a una iglesia, a un grupo de cristianos, y es importante recordar el contexto cultural e histórico a lo cual Hebreos les escribe. Una iglesia de cristianos que estaban pasando por sufrimiento, persecución, y muchos estaban siendo tentados nuevamente de volver al judaísmo. La carta fue escrita entre el año 60, 65 al 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo, y los cristianos habían cogido fuerza, pero para los romanos los cristianos se habían convertido en algo bien peligroso, ¿verdad? La difamación que se levantaba en contra de los cristianos era atroz. De hecho, si siguen la historia pueden ver de incluso cuando Roma es incendiada, le echan la culpa incluso a los cristianos. Decían que los cristianos eran personas carnívoras, que mataban y comían niños, y era todo lo que se había levantado. Para que tengan una idea entonces el contexto en el cual a los que Hebreos les está escribiendo estaban pasando, y hasta ahora estaba este autor presentando a estas personas sobre todas las cosas que Cristo es superior a todo lo que ellos conocían del judaísmo. Y esta carta del capítulo 11, este capítulo 11 de la carta a los Hebreos es una carta más bien de exhortación a este pueblo a poner su fe en Cristo. Es una carta para que estas personas vivan por la fe. Cuando miramos la fe, hoy en día la fe ha tomado muchos matices, ¿verdad? Si miramos el criterio del mundo, para las personas la fe es algo superficial, puede ser también escéptico, parte como una fantasía que tiene una clase social, ¿verdad?, que no tiene mucha cultura. Es la opinión que tiene el mundo acerca de lo que puede ser la fe. Hoy el mundo está más basado supuestamente en la razón, en los efectos de que la ciencia, el avance que la ciencia pueda tener, creyendo ciegamente a una ciencia que muchas de las veces, no dejo de reconocer los avances y las cosas que tienen, pero muchas de las veces esta ciencia está basada en teorías y criterios de los cuales no ha podido comprobar, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que dicen creer en Dios, tener fe en Dios, para el mundo pueden ser personas ignorantes, soñadoras, por poner la fe en algo que para ellos no existe. Pero aún así el mundo sigue teniendo algo espiritual dentro de ellos y lo tratan de alimentar a base de la meditación, a falta de la mente positiva, el calma y todas esas cosas, para resumir de que el mundo quiere tener una fe, pero una fe sin Dios. Por lo tanto, el autor de esta carta, cuando le escribe a esta iglesia, le está escribiendo a personas que estaban sufriendo, a personas que estaban siendo perseguidas y a personas que estaban tratando de volver al judaísmo para liberarse del sufrimiento y la persecución, a que sobre todas las cosas pongan la fe en ese Dios. Y empieza comenzando, y vamos a empezar a leer el capítulo 11, vamos a leer del 11 hasta el capítulo 12, versículo 3. No lo voy a hacer seguido, vamos a leer primero los 13 capítulos y después seguimos leyendo en adelante. Vemos que el autor comienza explicándoles a ellos, o más bien diciendo, definiendo la palabra fe con dos palabras
espectaculares. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se le salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que hasta la orilla, a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Interesante, hermanos, ¿verdad? Lejos de nombrar los logros de estas personas, este autor está exaltando y lo hace definiendo lo que es la fe. Y lo define con dos palabras: certeza y convicción. ¿Verdad? ¿Certeza de qué? ¿O convencidos de qué? El autor está llevando a estos hebreos al principio, el cual donde parte todas las cosas, el principio en que Dios creó los cielos y la tierra, en el cual el hombre por el pecado cayó, y comienza después de la caída por Abel a hablarles acerca de que todos estos hombres de los cuales ellos conocían en el judaísmo y de cual el mundo conoce y tiene testimonio de ellos, habían alcanzado testimonio, nosotros le conocemos, ellos le conocían, y algunos que le veneraban, era única y exclusivamente por medio de la fe de estos hombres. Aún más allá en el versículo 3 viene diciéndole: por la fe entonces que nosotros entendemos que el universo, que todo lo que existe, fue creado por medio de lo que no se ve. Existen muchas teorías acerca de la creación del mundo, incluso en el medio cristiano. Pero lo interesante es que el versículo 3 está diciendo que por la fe entendemos que lo que existe hoy fue hecho por medio de la palabra de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 1, vemos que Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Hágase la tierra, y fue la tierra. Algunos creen que no, Dios hizo y después fue evolucionando. No, todo fue hecho por medio de su palabra. El autor de Hebreos está queriendo decir en el versículo 3 que más que entender la creación, que la creemos por fe, es el poder que tiene la palabra de Dios. Es el poder que tiene en quien aquel que ha prometido y ha cumplido. Tanto poder que dijo que se haga y se hizo. ¿Verdad? Por esa misma palabra que creó los cielos y las cosas, la palabra de Dios, el poder de Dios, entonces que el autor comienza desde Abel, descendencia de Adán, diciendo, por la fe entonces Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, hablan por ella. El autor empieza a resumir las cosas que hicieron estos hombres y mujeres delante de Dios, por los cuales fueron alcanzando testimonios, por los cuales fueron justificados y por los cuales sus nombres están escritos aquí en este capítulo 11 de Hebreos, para marcar porque ellos por ende conocían toda la historia de él. Abel, que un día junto con su hermano Caín sale a ofrecer sacrificios a Dios, Caín ofreció lo mejor de su huerto
¿Y qué hizo Abel? Ofreció un cordero. Algunos llegan a decir que porque ofreció el cordero era que fue aceptado ante los ojos de Dios, pero el autor de Hebreo, explicando este contexto, nos está diciendo que por la fe de Abel Dios lo guió para mostrar por medio de un cordero su condición y el medio por el cual él podía ser redimido. El mismo cordero el cual Dios más adelante va a poner establecer como sacrificio, mostrando que la paga del pecado es a través de la muerte. Y solamente por medio de la muerte es que podemos ser justificados delante de Dios. Quizás Abel estaba recordando cuando sus padres, Adán y Eva, pecaron en el Edén, en el huerto del Edén, cuando Dios, para cubrir su maldad, ¿qué hizo? Sacrificó un animal y los vistió con estas vestiduras. Pero lo que el autor de Hebreo está resaltando aquí es que por la fe de Abel es que sus ofrendas fueron agradables delante de Dios y que fue dando testimonio de ser justo ante los ojos de Dios. De la misma manera también nos habla de Enoc, capítulo 5 de Génesis, que dice que fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber hecho ¿qué cosa? Agradado a Dios. Y solamente se puede agradar a Dios, como dice el versículo 6, por medio de la fe. La fe está basada en las promesas que Dios ha establecido desde el comienzo de la creación, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, de que Dios un día va a restaurar la humanidad y nos va a llevar a vivir y a morar en su presencia, restaurados, justificados de nuestros pecados, a vivir y adorarle a Él eternamente. Esta era la promesa y era la certeza por las cuales estos hombres que Hebreo está mostrando aquí estaban confiando y esperando en Dios. Enoc, sin tener un modelo en el cual seguir, dice la Biblia cuando leemos la historia de Enoc, que era un hombre piadoso que caminaba con Dios. Era un hombre que trataba de vivir una vida de agrado a Dios. Pero sobre todas las cosas, por la fe de Enoc, dice que Enoc no vio la muerte. El marco de Enoc refleja un poco el marco de la iglesia hoy en día. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El hecho de que no haya sido traspasado de vida a vida, que no haya conocido muerte, está mostrando de que por la obra de Dios, por la fe en ese que iba a restaurar a estas personas, aquel el cual Dios había prometido que iba a ser el medio de justificación, y que el autor de Hebreo está mostrando del capítulo 1 como superior a los ángeles, como superior a Abraham, como superior a Moisés, como superior incluso al sacerdocio, a ese Cristo. De la misma manera también nosotros como iglesia ahora podemos disfrutar de una manera segura y convencida esa vida eterna, que aunque no veamos completamente ahora, podemos testificar de que estamos viviendo por la obra y por la fe en ese Cristo Jesús. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tanto el testimonio, la justificación de Abel como de Enoc era el resultado de la fe, ¿verdad?, que habían puesto en ese Dios. Automáticamente empieza a hablar entonces, a enumerar otros hombres, incluso ahí en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la ley, conocida bien por los judíos, y dice acerca de Abraham, Abraham dice, versículo 7, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hablando del diluvio, Noé no sabía lo que era la lluvia, nunca había llovido sobre la tierra. Según Génesis explica que la tierra estaba cubierta por una capa de agua, que el clima que había era perfecto para que se dieran las plantas, la agricultura, la fruta. Por lo tanto, decirle a Noé es como decirle a un cubano que en La Habana va a caer nieve, es algo ilógico, ¿verdad? Sin embargo, Dios se apareció a Noé y le dijo, prepara un barco, tantos pies, tanta altura, porque yo voy a destruir la tierra por un diluvio. Y cuando Noé empezó a testificar al mundo acerca de esto, ¿cómo vieron a Noé? Como un loco. Pero por esa fe, Noé fue salvado. Él y su familia. Nos pasa igual a nosotros como iglesia. Cada vez que le decimos al mundo que hay condenación por medio del pecado, que sin Cristo no hay manera en que una persona pueda ser salvada de la ira de Dios, que tiene que creer en Cristo, en un Dios, con la filosofía que hoy se está viviendo, ¿cómo somos vistos nosotros hoy? Como locos, ¿verdad? Como locos. También de la misma manera Abraham, que algunos piensan que la fe de Abraham fue probada con su hijo. La fe de Abraham comienza aquí,
Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Es como aquel que está aquí en este país, en los Estados Unidos, con todas sus condiciones creadas, su negocio, todo va bien, toda su familia está reunida acá, y que Dios te diga, sal de aquí, que yo te voy a enviar a un lugar. Pero ¿cuál es ese lugar? Puede ser o Londres, o Cuba, o Haití. Dice la palabra de Dios que Abraham recogió sus chelines y salió en busca de ese lugar que Dios había prometido. Versículo 10. Abraham lo hizo porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham alcanzó la tierra prometida. Abraham llegó a establecerse con sus hijos, que eran coherederos de la misma promesa, esa promesa de restauración y de justificación que era en esa simiente que Dios le había prometido, pero más que eso, por la fe de ellos, Dios les dejaba ver que su ciudadanía y la patria que ellos deseaban no era una nación física, sino era aquella que iba a ser construida por la mano de Dios. Aquella misma patria que el pecado destruyó, era la misma en la cual ellos iban a heredar. Versículos 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, pues creyó que era fiel quien lo había prometido, por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que hasta la orilla del mar. Cuando miramos este pasaje, hablando de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, algunos llegan a creer que está hablando del pueblo de Israel. Pero cuando miramos al pueblo de Israel, se puede censar. Hoy podemos ver un pueblo, el pueblo de Israel, descendientes de Abraham, parte de la promesa. El hijo de la promesa fue Isaac, que dice la palabra de Dios en Génesis, que Isaac era un hombre ya avanzado en edad y su esposa era estéril. Era imposible que pudiera tener hijos. Pero aún así Dios le prometió que por medio de ello, él iba a sacar una simiente, un hijo, un descendiente, un heredero, por el cual iban a ser benditos todas las naciones de la tierra. Cualquiera que bendijera ese nombre de esa simiente iba a ser bendecido. Cualquiera que lo maldijera iba a ser maldecido. Y que este pueblo iba a ser tan grande que iba a ser incontable como la arena del mar. Muchos creen que está hablando de Israel. Muchos creen que el hijo de la promesa, aunque era el hijo de la promesa, era Isaac. Pero estaba apuntando al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios que está hablando hoy. El pueblo de Israel hoy puede ser censado, pero los que han creído en Cristo, solamente Dios sabe quiénes son. Desde aquellos tiempos hasta los días de ahora. Pero lo cierto es que es un pueblo innumerable que también ha creído y confiado en esta promesa. Por la cual esa promesa, dice la palabra de Dios que por esa promesa iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Por eso tú y yo estamos hoy aquí alabando su nombre. Por cual de esta promesa, el mismo Cristo que el hebreo le estaba mostrando a ellos, era aquel por el cual nosotros somos parte de ese pueblo y somos también, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa que Abraham un día recibió. Lo interesante es lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero Abraham recibió la tierra. Abraham llegó a la tierra de Canaán. Incluso vio la descendencia que fue creciendo después de esto. ¿Qué fue la promesa que ellos no habían recibido? ¿Qué es aquello que estaba diciendo ahí que ellos nos prometieron, pero aún así ellos aún seguían esperando? La tierra que era construida por la mano de Dios y la nación que iba a ser bendecida por la simiente que es en Cristo. ¿Ok? Versículo 14, por lo que esto dice claramente, dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, hablando de Canaán. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Interesante, hermano, ¿verdad? Las palabras del versículo 16 de decir que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, es porque ellos, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que Dios le decía las cosas sin darle una evidencia, a diferencia de hoy, hoy el mundo quiere creer después de haber entendido, el mundo quiere obedecer después de sentir algo que lo lleve a obedecer, el mundo incluso quiere que Dios muestre su amor con señales y prodigios. Si hasta Dios no me hace un milagro, si Dios no se presenta, si yo no veo que Dios hace eso, yo no voy a creer en Dios.
A diferencia de estos hombres que hasta aquí dice la Biblia que no se avergonzaba Dios de llamarse Dios de ellos, eran hombres a los cuales Dios se le paró, Dios le dijo, levántate y ve, ar y ve, sin evidencia, sin prueba, y ellos creyeron porque sabían que la palabra de Dios y la promesa de Dios tenían poder suficiente, porque en el Dios que habían creído era el mismo Dios que había creado los cielos y la tierra. Dice, por la fe de Abraham, cuando fue, versículo 17, probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció a su unigénito. Qué interesante, ¿verdad? Dios le promete un hijo de la mujer que es estéril. Después que nace ese hijo, Dios le dice, bueno, ahora Abraham, me vas a sacrificar a tu hijo para mí. Cuando miramos la historia de Abraham, dice que Abraham preparó todo y Isaac le preguntaba, padre, ¿a dónde vamos? No te preocupes. Padre, ¿dónde está el cordero que va a ser sacrificado? No te preocupes, Dios proveerá. Y dice que Abraham cogió a su único hijo, el hijo de la promesa, en el cual Dios le había prometido que iba a ser una descendencia, lo pone sobre el altar y cuando levantó su mano para clavar el puñal o el cuchillo para sacrificar a su hijo, entonces la mano de Dios lo paró y proveyó el cordero, porque Dios estaba mostrándole a Abraham y al mundo que ese era lo que iba a hacer Dios por cada uno de nosotros. En eso estaba basada las promesas de Dios, en que Dios un día iba a dar a su hijo en sacrificio por cada una de hombres y mujeres que han puesto su fe y su mirada en Él, para ser redimido con la sangre de ese cordero. En capítulos anteriores el autor de Hebreos decía que era el mejor y perfecto sacrificio, porque la sangre de machos cabríos eran todos los años, pero la sangre de este mismo Dios que se hizo hombre fue suficiente para abrirnos las puertas del cielo, darnos el camino y darnos entrada entonces a esa ciudad celestial que esperaban Abraham, Moisés, Isaac, Jacob y todos estos hombres. Hubiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham lo hizo porque sabía y confiaba que Dios tenía poder para resucitar a su hijo. ¿Cómo es posible? Porque de su mujer que era estéril, le dio este propio hijo. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo a ser maltratado en el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que sostiene a hombres y mujeres, cualquiera que sea su situación. Hace poco estaba viendo testimonios acerca de judíos que habían sobrevivido al campo de exterminio nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es de que estos hombres, que sí fueron víctimas de tantas torturas y maltratos, hombres y mujeres, cuando le preguntaban acerca si creían en Dios, ellos decían que no. Ellos no podían creer en un Dios que había permitido que ellos pasaran por tanto dolor y sufrimiento. ¿Verdad? El pueblo judío, el pueblo de Dios, que habían sobrevivido incluso, no podían creer en ese Dios. Esa es la diferencia que hay entre la fe de estos hombres y la fe que no hay en el mundo. Estos hombres podían ver a Dios aún cuando no habían recibido la promesa. Estos hombres podían y esperaban de que Dios iba a cumplir su palabra aún cuando su vida estaba en peligro, porque gobernantes y reyes podían darle muerte. La fe es la que hace que hombres y mujeres prefieran los vituperios de Cristo antes que las riquezas de este mundo. Es por eso que podemos entender cuando Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque su mirada no está puesta en las cosas terrenales, en lo que pueda alcanzar en nuestra vida hoy. Su mirada está puesta en lo que Dios ha prometido, a donde Dios nos ha llevado por medio de Cristo, y aunque no vivamos ahora en esa presencia, ya Dios está en medio de nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por medio de la fe hemos sido sellados por
por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención eterna. Por la fe celebró Pascua y la expresión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocasen a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodeados 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice el autor, versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de las espadas, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, por las cavernas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Interesante, ¿verdad? A partir del versículo 32, entonces el autor de Hebreo empieza a abrir todo el Antiguo Testamento, empieza a contarle no solamente a los patriarcas, los pilares que tenían estas personas de Génesis, sino que ahora a través de todo el Antiguo Testamento empieza a mostrar la fe de hombres y mujeres que están pasmados en las páginas de este libro, de la palabra de Dios, de la Biblia, hombres y mujeres que vencieron batallas, otros y mujeres que perecieron por esa fe en Cristo. Hombres y mujeres que taparon bocas de leones, ejemplo tenemos en Daniel, el cual por no querer arrodillarse ante un Dios falso, lo echaron a un foso, ¿verdad? Y Dios tapó la boca de los leones. Y todo esto resume en el versículo 39 y 40, haciendo conexión con el versículo 13, diciendo, pero estas personas, aunque dieron testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, porque el propósito de Dios estaba en que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. ¿Cuál es el medio de perfección en el cual están basadas todas las promesas de la Biblia del Antiguo Testamento? Cristo Jesús. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros somos salvados, justificados, restaurados de nuestro pecado? Nuestra fe en Cristo Jesús. Y de esa misma fe, también Abraham, Isaac, Jacob, Noé y todos estos hombres no solamente recibieron salvación como galardón de aquellos que creen que Dios es real, existe y es poderoso, sino que también se estuvieron firmes, mirando hacia el frente, hacia adelante, avanzando, puesta la mirada en el futuro, como que si lo que Dios había prometido en el futuro se fuese a cumplir hoy. Estos hombres y mujeres pudieron sostener y testificar acerca de el Dios, que es la verdadera galería que se tiene que hablar aquí. Hebreo está exponiendo el capítulo 11 como que Dios es el autor por el cual estos hombres pecadores como tú y como yo pudieron permanecer firmes, pudieron permanecer fieles a Dios, porque Dios los sostuvo por medio de la fe. Muchas veces creemos que cuando nosotros oramos, nos levantamos en la mañana o vamos a la iglesia y creemos Dios nos va a ayudar. Muchas veces pensamos que la fe de nosotros es que Dios me va a ayudar a yo salir adelante, en que mañana voy a tener un salario próspero, en que mañana voy a tener un negocio y eso va a ser por medio de la fe. Lo que está mostrando el autor de los Hebreos es que nuestra fe y nuestra mirada tiene que estar basada en lo que tenemos prometido en Cristo Jesús. Que nuestra ciudadanía no es en este mundo y que nuestra riqueza no está en este mundo, sino que nuestra esperanza para vivir sin temor, siéndole fiel a Dios, es en la vida eterna que Dios no solamente ha prometido, ha hecho posible hoy por medio de Cristo. Por eso el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Versículo 2.
puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todo lo que soportaron estos hombres en el Antiguo Testamento, lo sufrió Cristo en su propia carne. Todo lo que el autor de Hebreos estaba diciendo del capítulo 1, estaba apuntando, exhortando a estos autores para que se mantuvieran en la fe, para que no retornaran al judaísmo, en poner los ojos en Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe. Es el que pone la fe en nosotros y el que la hace poner en práctica. Tengo un testimonio de una persona bien acercada que está sufriendo por problemas de cáncer. No estoy hablando de la esposa de mi papá. Ella es cristiana. Y todo el que se acerca a hablar con ella me dice, oye, es increíble la fe que tiene esta señora. Y una vez hablando con ella le decía, porque esa fe no viene de ella. Esa fe es la que da Dios. La fe es un regalo, es un don que Dios nos ha dado. Y cuando miramos en la Biblia y vamos a nuestra traducción, cuando miramos creer y fe, muchas veces creemos que creer es el resultado de nuestra fe. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra fe, creer y fe es la misma palabra. No hay traducción, pero para que se pueda entender en nuestro idioma, en inglés tanto como en el español, creer y fe es la misma palabra. Es por eso cuando Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel, puedes cambiar la palabra, tenga fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la fe no es algo que sale del corazón del hombre. La fe no es algo que el hombre pueda alcanzar con logros o méritos, sino es algo que Dios, un regalo que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos creer en Él, podamos creer que Dios es el creador de los cielos y la tierra, pero que también Dios es aquel que es fiel para cumplir lo que nos ha prometido. Esa fe es la misma que hoy nosotros estamos seguros, convencidos de que el día que partamos en este mundo, vamos a ir ¿a dónde? A su presencia y vamos a ser librados de la muerte, del juicio de Dios por nuestro pecado, por la obra de este Cristo, el cual el autor de los Hebreos nos exhorta a poner nuestros ojos en Él, el autor y el consumador de la fe. Los discípulos cuando le preguntaban a Jesús, Jesús, Señor, ayúdanos, ¿cómo podemos tener fe? Jesús, ¿qué le decía? Si tienes falta de fe, pídasela a Dios. La fe verdadera no necesita ver para creer. La fe verdadera no exige explicaciones. La fe verdadera no regatea con Dios. La fe verdadera no pide garantía humana. La fe verdadera solamente cree y está seguro de lo que ha creído. Hermanos, muchos de nosotros podemos estar pasando por situaciones muy difíciles. Incluso pueden llegarnos noticias, podemos vivir experiencias terribles como quizás hasta la pérdida de nuestros hijos, pérdida de personas bien allegadas. Si nuestra fe en Dios está basada en lo que tenemos hoy en día, ya sea desde lo material hasta familia, nuestra mirada no está en el lugar correcto. La fe verdadera está en que sea lo que sea que Dios permita que pasamos en este mundo, entendamos que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra verdadera recompensa y nuestra ciudadanía no está en lo que podamos tener acá, sino en lo que Dios ya nos ha preparado. Estos hombres de fe, muchos murieron, muchos fueron ignorados. Como dice el pasaje, muchos de ellos, de la humanidad, el mundo en el cual ellos testificaron del nombre de Dios, no eran dignos de ellos. Pero lo importante y lo magnífico de esto es que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Dios se avergüenza de llamarse Dios tuyo? Si crees que sí, estás equivocado. Porque la misma fe que hay en ellos es la misma fe que Dios ha puesto en nosotros. Y por la obra de Cristo en nosotros, Dios tampoco se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Eso es el resultado de nuestra fe. No una fe propia, sino una fe que ha sido regalada por ese Dios magnífico que habla las Escrituras. Entonces, hermano, lejos de mostrar héroes, el único héroe que Hebreos está mostrando aquí es el mismo Dios. Y le está diciendo, en ustedes están todas las fuerzas, en nosotros están todas las cosas para sostenernos firmes, para mirar adelante, para no decaer, siéndole fiel a ese Dios que no se avergüenza
de llamarse Dios de nosotros. El mismo Dios el cual nos exhorta y siempre tenemos que estar mirando y apuntando los ojos en ese Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Dios le bendiga. Déjenme orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque muchas veces, Padre, tu obra la hacemos nuestra, Señor. Gracias, Padre, porque en ellas, Padre, nos muestra cada día, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Padre, que nuestra recompensa, Padre, no es la buena vida que podamos tener aquí, sino la excelente vida que tú has prometido en Cristo, en tu presencia en el reino de los cielos. El privilegio de poder, Señor, cuando estamos cargados, atareados, de poder acercarnos a ti, Padre, y clamar y hablar contigo, Señor. El poder tenerte a ti, que nos fortaleces cada día, Padre, para seguir caminando a tu lado, siéndote fiel, Padre, porque tú nos haces fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy la tenemos entre nosotros y podemos escudriñarla, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día con certeza y convicción poder poner nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.